Buenas noches, profe, ¿cómo está? Nosotros somos estudiantes de Mangue, por ende nos tocó sustentar por medio de este método. Entonces nosotros queremos llevar a cabo nuestra sustentación de la siguiente manera. Como primer punto vamos a describir la forma en la que el grupo hizo el trabajo y cuál fue la participación de cada miembro. Como segundo punto llevamos la descripción de cuál fue la empresa escogida y las razones. Como tercer punto llevamos cuáles fueron los instrumentos teóricos utilizados y por qué se utilizaron. Como cuarto punto tenemos el análisis de la situación financiera de la empresa. Y como conclusión y recomendación para finalizar el quinto punto. Nuestro trabajo se basó en un diagnóstico financiero integral de Ecopetrol. Va a ser sustentado por el CIPA Prohibido Rendirse, que está conformado por mi compañera Juliana Miranda, mi compañera Anaitz Gutiérrez y mi compañera Maura Bravo. Ok, nosotras realizamos el TCC en una reunión grupal donde cada una pues estuvimos participando activamente del trabajo. Cada una aportó con su participación y activo en el trabajo. Nosotros escogimos la empresa porque Ecopetrol es una empresa que es insignia en el sector energético pues colombiano. Ha enfrentado una alta volatilidad en los precios, en los petróleos, en las presiones por las transmisiones energéticas y cambios macroeconómicos. Estos factores generan variación significativa en sus indicadores financieros entre 2022, 2023 y 2024. Entonces, como aquí vemos que tenemos una buena base para un TCC final, nosotros por eso escogimos esta empresa. Entonces, en cuanto hablamos a lo histórico, estamos hablando en el 2022 que tuvo un entorno favorable de precios internacionales, resultados en altos ingresos y utilidades netas. En cuanto a 2023, podemos hablar en una contracción relevante de caída de precios, aumento de costos, operatividad y mayores cargas fiscales, disminuyendo la rentabilidad. Y en el 2024 vemos un desafío persistente en estabilización, pero persisten retos en rentabilidad sostenible, manejo de endeudamiento y eficiencia operativa. Entonces, en base a toda la información que di anteriormente de la empresa, nos basamos para realizar nuestro trabajo final de análisis. Los dejo con mi compañera Juliana. Buenas noches, mi nombre es Juliana Miranda y pues yo les voy a hablar sobre cuáles fueron los instrumentos teóricos utilizados y por qué se utilizaron. Bueno, pues para hacer este trabajo hicimos una investigación mediante la web donde se recopilaron la información que tenemos aquí en el trabajo. Y también les voy a hablar un poco sobre el desarrollo del trabajo. Objetivos del diagnóstico financiero. El objetivo del diagnóstico financiero general, realizar un diagnóstico financiero integral de Ecopetrol S.A. 2022-2024 para evaluar su desempeño, sostenibilidad y capacidad de generación de valor en un entorno económico cambiante. Objetivos específicos: analizar la evolución de balance general y estado de resultados para identificar variaciones en su estructura financiera y operativa.
Objetivos específicos, evaluar indicadores de rentabilidad, liquidez y endeudamiento para determinar la solidez financiera y eficiencia en el uso de recursos. Objetivos específicos, calcular e interpretar EBITDA, EVA y WACC para medir la generación de valor económico y el rendimiento frente al costo de capital. A continuación va a hablar mi compañera Anaís y bueno, esto sería un poco de lo que investigamos sobre el trabajo. Buenas noches, mi nombre es Anaís Gutiérrez y voy a hablar un poco acerca del análisis de liquidez. En este caso sería del año 2021 al año 2024. Llegamos a la conclusión que los indicadores de liquidez se mantienen estables, sugiriendo una capacidad constante para así poder cubrir lo que son las obligaciones a corto plazo. Por esto, la estructura de activos está fuertemente enfocada en el largo plazo. Voy a hablar acerca del tema de razón corriente estable, prueba ácida saludable, el capital de trabajo neto y la estructura de activos. En cuanto a la razón corriente estable, podemos ver que los valores cercanos a 1,57 en todos los años, la empresa puede cubrir sus obligaciones de corto plazo con activos corrientes. Por lo tanto, en cuanto a la prueba ácida saludable, los valores saludables de 1,29 a 1,4, aunque con ligera contracción en el 2023, su capacidad de pago inmediato fue controlada. En el capital del trabajo neto, sus cifras positivas y crecientes nos permiten ver el respaldo de la liquidez operativa. Sin embargo, el capital de trabajo neto operativo es limitado. La estructura de activos nos muestra un bajo porcentaje de activos corrientes, que sería de 1,5% del total, lo cual refleja una talla de intensidad en el capital en el sector energético. También voy a hacer énfasis en cuanto al análisis de rentabilidad de 2021 al 2024. Como podemos ver que Ecopetrol muestra una operación que consiste en márgenes operativos moderados, como lo son la rentabilidad del patrimonio, que fue más volátil. En cuanto a la rentabilidad del activo 2024, su consistencia en la generación de utilidad operativa a partir de sus activos oscila entre 2,1% y el 2,6%. En la rentabilidad del patrimonio de 2024, la volatilidad con un pico de 2023 del 9,3% y una leve caída en el 2024 que fue de 8,3%, asociado a cambios en base patrimonial o se le puede llamar un apalancamiento. En el margen de utilidad de 2024, muy estable, cercano al 3,1%, refuerza la idea de una operación consistente, aunque no con márgenes porcentuales estrechos. Y en cuanto al margen EBITDA de 2024, la oscilación leve con una pequeña caída en el 2024, por lo tanto, surgió un posible incremento en costos operativos o reducción de eficiencia. A continuación, lo dejo con mi compañera Maura. Antes de que mi compañera nos hable, deseo agregar algo. Nosotros como tal en el trabajo, nuestros instrumentos teóricos utilizaron fueron más que todo una metodología descriptiva, o sea, fue en base a investigación. Entonces, como fue en base a una investigación, nosotros nos quisimos hacer una incógnita o una pregunta para poder desarrollar nuestro trabajo. Nosotros realizamos la siguiente pregunta.
¿Cuál ha sido el desempeño financiero de Ecopetrol entre 2022, 2023 y 2024 en términos de rentabilidad, liquidez, endeudamiento y generación de valor? ¿Y qué tan eficiente ha sido su estructura financiera? Bueno, entonces, en base a esto tuvimos que, como tal, desglosar cada uno de que como que es la rentabilidad, qué es la liquidez, qué es el endeudamiento, qué es la generación de valor y de cómo está formada una estructura financiera. Entonces, esta empresa, en cuanto a la economía colombiana y su impacto en las finanzas públicas e inversionistas, nos ayudó a realizar un estudio riguroso de indicadores claves como los que mencioné anteriormente para poder comprender y realizar una buena investigación para nuestro TCC. Nuestra compañera Nay nos va a hablar nuevamente acá sobre la estructura de endeudamiento. Nos llevas, porfa, a la estructura, las diapositivas de estructura de endeudamiento, porfa. Bueno, en cuanto al tema de la estructura de endeudamiento, la empresa está altamente apalancada, por lo cual es común en el sector petrolero. Sin embargo, la capacidad de cobertura de intereses es muy sólida, mitigando el riesgo de liquidez por servicios de una deuda. El alto apalancamiento nos muestra acerca de un índice de endeudamiento, lo cual supera el 60%, que podría ser del 63,2% en el año 2024, por lo que la mayoría de los activos financieros son con deudas. En la experiencia financiera hubo una caída del 58,7%, que fue en el año 2023, al 36,7% en el año 2024, indicando un crecimiento de dependencia del financiamiento externo. Y también hay un apalancamiento financiero, en este caso que es alto, lo cual es de un 40,7% en el año 2024, conformando la dependencia de financiación externa. También habla acerca de la mitigación del riesgo, acerca de una cobertura de intereses sólida, con un valor de 16,7 en el 2024, por lo que su utilidad operativa es más que suficiente para así poder cubrir los intereses financieros. Esto es por lo que se reduce el riesgo de liquidez. Compañera Juliana, sigue con la siguiente diapositiva, porfa, que abre sobre la generación de valor económico. Bueno, yo continúo. Bueno, generación de valor económico. El análisis del valor económico agregado, EVA, revela que Ecopetrol pues no logra generar el valor económico de forma sostenida, ¿sí? A pesar de sus ganancias contables. Bueno, el costo de capital osciló entre el 9,07% y 10,57%. El costo capital tiende a disminuir cuando pues el apalanciamiento financiero es mayor, ya que el costo de la deuda pues es menor que el capital propio. Los retos de gestión. La destrucción del valor sugiere que la alta inversión en activos no siempre se traduce pues en retornos que superen el costo financiero, que requiere pues revisar la eficiencia operativa y las estrategias de inversión. Bueno, aquí el EVA fue negativo en cuanto los 4 primeros de los 5 periodos analizados. Esto implica que las utilidades operativas pues no cubrieron el costo del capital invertido, destruyendo pues su valor.
Bueno, en cuanto al análisis del punto de equilibrio, se evidencia una mejora progresiva y significativa en la eficiencia operativa y la estructura de costos de Ecopetrol. En 2022, como vemos, el punto de equilibrio está en un 3,02, indicaba una estructura de costos desproporcionada, la drástica reducción a 0,04 en 2023. Esto quiere decir que una eficiencia máxima, y el 0,04 en 2024 muestra una transformación importante. Ecopetrol necesitaba solo un pequeño porcentaje de sus ingresos para cubrir costos fijos, lo que indica una posición operativa sólida y alta capacidad de generar excedente. Los dejo con mi compañero Maura para concluir y dar recomendaciones. Bueno, las conclusiones y recomendaciones. Recomendación estratégica: optimizar la gestión del capital y las inversiones, pues para asegurar que los retornos superen el WACC, que creo que, pues, y generar el valor real a largo plazo. Bueno, Ecopetrol es una empresa con funcionamientos sólidos en un sector volátil, sí, pero pues debe fortalecer su estructura financiera, pues para asegurar un crecimiento sostenible y que la generación de valor a largo plazo. Bueno.